Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un saludo grandote. El día de hoy estoy con el doctor Juan Sánchez, él es urólogo adscrito en el Hospital General de México. Nos va a hablar acerca de un tema muy relevante, sobre todo para los varones. Este tema es el cáncer de próstata. Doctor Eduardo, muchas gracias por venir aquí, por aceptar la invitación. De corazón, gracias. Gracias, Wendy, por invitarme y pues vamos a comenzar con esta charla. Claro que sí. Últimamente, o bueno, en los años, desde este 2023 a los años anteriores, se ha incrementado estas muertes de varones en sí por el cáncer. Ha habido un incremento muy grande y a veces la verdad es que las personas... en México tenemos la costumbre de no ir al médico hasta que realmente sentimos o vemos ya como que los síntomas y el cáncer ya está avanzado, ¿no? Claro. Entonces, tenemos varias dudas, doctor. Para empezar, no sé, ¿qué es la próstata? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirven los varones en sí esta glándula? Ok, mira, la verdad es que la glándula prostática es un órgano único, exclusivo de los varones, que sirve para proteger al tracto urinario de manera general. Su objetivo primario o primordial es evitar el ascenso de bacterias hacia el tracto urinario superior y que los varones desarrollemos infecciones de vías urinarias. Mal de orín en términos convencionales. Adicionalmente hay algunas otras porciones moleculares que se secretan a partir de la próstata que ayudan a la licuefacción del líquido seminal con fines de fertilidad en la edad reproductiva de los varones. Entonces tiene varias funciones, pero las principales son estas dos y el objetivo justamente es proteger y, vuelvo a lo mismo, en la edad fértil de los hombres es ayudar a cuestiones de fertilidad licuando los mocos seminales. Y entiendo, bueno, obviamente el cáncer es como un tumor, ¿no? Pero cuando está la próstata realmente es profunda, ¿no? No te lo ves a simple vista. Entonces, ¿cómo puede una persona diagnosticarse o cuándo tiene que ir al médico? ¿Cuáles son los síntomas de alarma del padecimiento como tal? Sí, abordar el tema de cáncer de próstata dirigido a la población en general es un poco complejo porque el cáncer de próstata es un tumor silente. En la gran mayoría de los casos los varones no tenemos ninguna sintomatología y por eso los programas sanitarios, el sistema de salud en general en el mundo y en nuestro país se encarga de hacer tamizajes. ¿Qué quiere decir esto? Búsqueda intencionada de la enfermedad a un grupo poblacional a partir de cierta edad o cumpliendo ciertas condiciones. En el caso del cáncer de próstata, es puntualmente ser varón, arriba de 50 años, hay que acudir a nuestra clínica de primer contacto para iniciar la búsqueda intencionada del cáncer en la próstata. Esta búsqueda intencionada se realiza con dos estrategias puntuales. Lo primero es el tacto rectal, que lo puede realizar el médico general y si se encuentra algún hallazgo patológico, que puede ser desde una nodulación o alguna consistencia diferente en la próstata, se refiere al urólogo. Esto se complementa con una prueba sérica, que es un estudio en la sangre que se llama antígeno prostático específico. Con esto nosotros podemos determinar el riesgo que existe en un varón a partir de los 50 años de tener la enfermedad. Y con eso hacer estudios de extensión que están completamente a cargo del urólogo. Ok. Usted está mencionando que es un rango de edad, ¿no? De mayor de 50 años, un varón, pero también ha habido personas que han tenido este padecimiento mucho antes de los 50 años. Así es. ¿Por qué? ¿Qué factores se generan aquí en este? Okay. ¿Por qué unos sí son más jóvenes, y el otro, no sé, hasta que realmente ya está más grande? Sí, vuelvo a lo mismo, Gwen. La enfermedad como tal es una enfermedad silente. No da síntomas. Entonces, lo que se tiene que hacer es la búsqueda intencionada de la enfermedad en estos grupos poblacionales. Como tú lo mencionas, hay algunos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad de una manera más temprana. Estos factores de riesgo están asociados a la genética, algunas enfermedades sindromáticas, la expresión de algunos genes u oncogenes presentes desde la etapa germinal en nuestra vida intrauterina, y algunas condiciones raciales.
Por eso las búsquedas intencionadas dependen de cada grupo poblacional al cual nos enfrentemos, pero puntualmente en el varón mexicano, al tener descendencia hispana, ¿no? Mestiza, nosotros tenemos que hacer una búsqueda intencionada a partir de los 50 años. Cuando el diagnóstico del cáncer de próstata se hace en un grupo poblacional o en un paciente con una edad menor a esta, nos estamos enfrentando a un cáncer mucho más agresivo, con una diferenciación probablemente con un desenlace fatídico, con una configuración anormal que va a ser mucho más agresivo en cuanto a la evolución de la enfermedad y va a implicar un peor pronóstico para nuestros pacientes. Por eso es fundamental, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que dependiendo la población a la que nos estemos enfrentando, es el programa de búsqueda que vamos a realizar. Por norma oficial y por cuestiones de seguimiento aquí en nuestro país, la búsqueda comienza a los 50 años, repito, y se tiene que hacer con el médico de primer contacto, realizando el antígeno prostático específico y el tacto rectal. Si hay cifras anormales en la prueba sérica o hallazgos patológicos en el tacto rectal, como ya se los mencioné, hay que acudir con referencia al servicio de urología en hospitales de segundo o tercer nivel. ¿Cuándo vamos a detener la búsqueda intencionada del cáncer de próstata? Cuando el paciente tenga un impacto en su salud que merme su esperanza de vida. En aquellos pacientes donde la esperanza de vida es menor a 10 o 15 años, la búsqueda del cáncer de próstata ya no se hace de manera sistemática. O en los varones que tienen más de 75 años, dependiendo en donde nos encontremos, también se detiene la búsqueda intencionada con estas dos pruebas que te menciono. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. El cáncer de próstata es un cáncer silente, poco agresivo, que tiene una degeneración de la configuración normal de la próstata que es bastante lenta, y esto como tal no va a matar al paciente, ¿me explico? Por eso se detiene la búsqueda intencionada de la enfermedad, porque esos pacientes van a tener complicaciones asociadas a otras enfermedades y no necesariamente al cáncer de próstata. Por eso empezamos a los 50 años y se detiene a los 75 años. Okay. Bueno, dice que también se detecta obviamente por el tacto rectal, ¿no? Sí. Pero bueno, desafortunadamente para ustedes así tiene que ser. Pero en este país realmente que el varón en sí por descendencia es machista realmente, claro, y creo que no es muy cómodo para ustedes o dejarse hacer ese tacto rectal. ¿Qué otros hallazgos o cómo puede el paciente decir, no, esta señal, no sé, la inyección a lo mejor es ya muy poquita? ¿Cómo puedo yo detectar que esa próstata hay una anomalía en ella? Es difícil encontrar alguna anomalía que esté directamente relacionada con el cáncer de próstata. Cuando el cáncer de próstata da síntomas como tal, que puede ser dolor óseo, fatiga, que es un signo indirecto de anemia, estamos hablando de un cáncer de próstata avanzado. Sí. Desafortunadamente en ese grupo de pacientes lo más probable es que la enfermedad vaya más allá de la glándula, que esté afectando otros órganos y por supuesto las alternativas de tratamiento disminuyen. ¿Cuál es el mensaje que le podemos dar a todo tu foro? Que el tacto rectal es una prueba muy sencilla, es una prueba súper rápida, demora menos de 1 o 2 minutos como máximo, se hace con la mayor comodidad posible, con la mayor privacidad posible, para que los varones de este grupo poblacional que están en riesgo de padecer cáncer de próstata se sientan cómodos y se realice la prueba con las mejores condiciones posibles, con la intención de detectar de manera oportuna casos de cáncer en la próstata. ¿Y esto con qué intención? La sobrevida global, es decir, qué porcentaje de pacientes viven una vez que tienen el diagnóstico cuando se trata de una enfermedad localizada al órgano, es del 99%. Por lo tanto, es una tragedia que se nos muera un paciente por cáncer de próstata, ¿me explico? Sí, lógico. La búsqueda intencionada de la enfermedad se tiene que hacer con estas dos medidas y confirmarse mediante una biopsia transrectal de la próstata, ¿no? Pero se tiene que adecuar la población. Yo sé que hay mucho tabú alrededor de esto, pero sí se necesita concientizar a la población, porque vuelvo a lo mismo, que un paciente muera hoy día en las condiciones actuales, incluso en nuestro país, por cáncer en la próstata, es una tragedia. Sí. La verdad es que sí es lamentable. Yo lo que he visto a diferencia de otros países, es que todavía nosotros, nuestros órganos sexuales es un tabú para hablarlo. Realmente a veces ni nos tocamos, ni nos exploramos, simplemente por el que dirán, o porque a veces la verdad, no sé,
tan siquiera tienen esa confianza de hablarlo con la esposa, porque a lo mejor piensan que ya van a dejar de ser hombres, ¿no? Le van a quitar la próstata, ya no voy a ser varón. Y creo que en ese aspecto está mal. También la sociedad como que nos juzga bastante en ese aspecto también. Sí, claro, bastante presión social, bastante desinformación. Necesitamos tener justamente todo este tipo de información, ¿no? Lo que estamos haciendo tú y yo en este momento para tener mayor conciencia en la población y tratar de prevenir la mayor cantidad de enfermedades posibles. ¿Y realmente se puede prevenir, doctor? O sea, si es por factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos que minorar? O sea, ¿qué es lo que un varón joven debe de cuidar para que no tenga ese problema? Claro, básicamente la enfermedad es una condición degenerativa. Hasta el 80% de todos los varones que lleguemos a cumplir 80 años vamos a tener algún grado de cáncer en la próstata sin necesariamente ser una enfermedad agresiva. Sin embargo, como tú lo mencionas, hay algunos factores de riesgo que nos pueden predisponer. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Lo principal, la edad. Entre más añosos nos vamos haciendo, mayor posibilidad de tener la enfermedad. ¿Y cuándo empieza este riesgo? A partir de los 50 años. ¿Qué otros factores de riesgo existen como tal? Tener antecedente familiar de cáncer en la próstata, tener un familiar en rama directa que puede ser tu padre o tu hermano, duplica el riesgo de la población en general de padecer cáncer en la próstata. Hay algunos estudios que mencionan que trasnocharse aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer en la próstata, por lo tanto, los pacientes que tienen actividades ocupacionales como ser choferes, vigilantes, ¿no? Que tienen actividades nocturnas, también aumenta el riesgo de padecer cáncer en la próstata. Recientemente se asoció el hecho de tener la vasectomía a desarrollar cáncer en la próstata. Y aunque hay una asociación evidente en uno de los estudios mayormente evaluados, ¿no? Este tipo de asociación, no es una información concluyente. Entonces también es eso algo que deben de tener en la cabeza, porque la vasectomía es un método de planificación familiar dirigido al varón y no va a impactar en su salud, no hay un riesgo aumentado de desarrollar cáncer en la próstata. Entonces es un procedimiento seguro, sobre todo hablando en tema de fertilidad. Sí, digo, no vayan a pensar que no se pueden hacer la vasectomía. Sí, justamente eso, ¿no? O sea, ese no es el mensaje que yo les quiero hacer llegar, más bien todo lo contrario, es un procedimiento seguro y el riesgo de aumentar el cáncer de próstata, según este estudio que les menciono, es del 2% sobre el resto de la población. Entonces es un riesgo mínimo. Mire qué interesante, o sea, también trasnocharse también puede adquirir este riesgo, y muchos de los jóvenes, muchos de los hombres en esas edades, obviamente, pues siempre están no voy a decir de parranda, pero sí tienen que divertirse, claro, ¿no? Sí, claro. Y todos los toman, bueno, no todos, la mayoría, fin de semana. Entonces, claro. Sí, va un poco más asociado al tema de la actividad ocupacional, ¿no? Cuando es rutinario. O sea, irte de fiesta no aumenta el riesgo, ¿no? Pero sí el hecho de ser justamente, ¿no?, trabajador nocturno, sí aumenta discretamente el riesgo de desarrollar cáncer en la próstata. Cuando tenemos a un paciente diagnosticado en etapas tempranas, ¿no?, entre los 50 y 55 años, habitualmente el cáncer es discretamente más agresivo a cuando se detecta en una edad un poco más avanzada, y eso también es algo que nosotros debemos de evaluar, ¿no? Tú me preguntabas cuál es la estrategia para identificar este grupo de pacientes, y la estrategia es esta: si nosotros no tenemos ningún hallazgo patológico tanto en el antígeno prostático como en el tacto rectal, el seguimiento puede hacerse hasta cada 2 años buscando la enfermedad. Entonces no tenemos que estar yendo al urólogo año con año, cada 6 meses, buscando la enfermedad, ¿me explico? Podemos ser un poco más laxos porque, vuelvo a lo mismo, la enfermedad tiene un avance muy lento, una progresión bastante detenida, entonces el riesgo es mínimo, ¿no?, de encontrar alguna enfermedad por ahí. Qué padre. Y aparte del tacto rectal, doctor, ¿hay otros métodos para poder, no sé, ver si me detecté a lo mejor por un tacto, lo detectó ya, checa una tumoración o una bolita, un pópil, algo? ¿Qué otro método hay para diagnosticarlo? O sea, ¿se puede ver realmente? Sí, hoy día ya hay muchas otras alternativas para el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico confirmatorio se hace mediante la toma de una muestra de tejido a través de una biopsia de la próstata. La biopsia se puede hacer a través del recto o del periné. Y la intención es esa: tomar fragmentos de tejido de manera sistematizada para detectar si hay o no enfermedad. No obstante, podemos tener otras alternativas de diagnóstico. Estas alternativas de diagnóstico conjugan
el antígeno prostático específico y algunos marcadores que se detectan en la orina que son fracciones del mismo antígeno. Estos estudios están disponibles en nuestro país, son altamente complejos, son muy caros, pero nos ayudan a ser menos invasivos con el paciente. La tendencia también en Europa es ahora hacer un estudio que se llama PET, que es un estudio un poco más complejo a una tomografía convencional, y la intención es buscar actividad metabólica en la glándula. Y con eso nosotros determinar si existe el riesgo o no de padecer cáncer en la próstata. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. En nuestro país, desafortunadamente, por el acceso a estas alternativas de diagnóstico de alta tecnología, tenemos que adecuarnos a nuestra realidad, y el diagnóstico va a seguir siendo con antígeno prostático específico y el tacto rectal, confirmándose con la biopsia de la próstata. Por eso es importante que en sí el hombre se haga, bueno, no solamente el hombre, también las mujeres, ¿no? Que nos hagamos nuestro chequeo rutinario, una vez al año o 2 veces al año, como sea preferente, para evitar este tipo de patologías que son muy silenciosas y la verdad que sí han causado muchas muertes en nuestros hogares. Sí, como tú lo mencionas, es la principal causa de cáncer en el varón arriba de 50 años. Y dependiendo en el sector geográfico donde nos ubiquemos, puede ser entre la 5ª y la 6ª causa de muerte por cáncer en los varones. Entonces sí es muy alta, ¿no? Pero hoy día existen muchas estrategias para detectarlo de manera temprana. Y si se detecta de manera temprana y está confinado al órgano, a la próstata como tal, el tratamiento habitualmente es con intención curativa. Entonces, estos pacientes, como te mencionaba al inicio de nuestra charla, arriba del 90% se curan después del tratamiento inicial. Cuando lo detecta temprano, doctor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tratamiento tiene que tener el paciente? O sea, ¿se remueve la próstata como tal o...? Sí, el objetivo es terminar con las células tumorales localizadas en el órgano. Para eso tenemos muchas modalidades de tratamiento, que pueden ser desde la radioterapia, pueden incluir la cirugía, algunas estrategias de radiación dirigida a los segmentos tumorales, pero en términos generales se puede realizar, como tú lo mencionas, una prostatectomía radical, que es el procedimiento que implica quitar la próstata. Y la intención de esta cirugía es justamente curar al paciente. Cuando se quita la próstata, ¿qué le pasa al hombre? ¿Qué sucede? ¿Puede vivir el hombre sin próstata? O sea, ¿cómo es su vida después sin ella? Sí, la transición después de la cirugía es prácticamente volver al paciente completamente funcional. Que el paciente vuelva a tener erecciones, que el paciente tenga continencia urinaria, que esos son como los 2 factores más importantes que podemos nosotros identificar como complicaciones postoperatorias. ¿Y por qué podemos tener esto? Pues a lo largo de la próstata anatómicamente corren los segmentos nerviosos que llevan la inervación hacia los genitales, puntualmente al pene, que permiten la erección, ¿no? Y también durante el procedimiento debemos de preservar algunas estructuras anatómicas para brindar continencia, que el paciente no se orine después de la cirugía. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, el objetivo de la cirugía es curar, y una vez curado, justamente tratar de favorecer la recuperación lo antes posible de este grupo de pacientes, porque son pacientes jóvenes. Sí, para eso, a lo largo del tiempo se han diseñado diferentes tipos de abordaje para brindar mayor seguridad a los pacientes. Y hemos ido desde la cirugía abierta, estoy hablando, ¿no?, de la cirugía como una modalidad de tratamiento primario, aunque existe la radioterapia y muchas otras cosas más, pero hemos ido de la cirugía abierta, pasado por la cirugía de mínima invasión, ¿no?, que en este caso es la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica, que hoy día está en boga en nuestro medio, ¿no? La cirugía robótica como tal ayuda a ser mucho más precisos, identificar estas estructuras anatómicas que te comento, preservarlas y favorecer la recuperación del paciente. ¿Y es factible aquí esa cirugía, la robótica? Es factible. La cirugía robótica está disponible hoy día en todo México. ¿Es cara, doctor? Es cara, el acceso a la cirugía robótica es cara, pero tenemos siempre otras alternativas, que puede ser la cirugía laparoscópica o la cirugía radical abierta. Bien aplicada también es una excelente alternativa de tratamiento, porque vuelvo a lo mismo, el objetivo es el control de la enfermedad, curarte del cáncer. De manera adicional,
tenemos la intención de preservar la funcionalidad de los pacientes y eso se logra, ¿no? De acuerdo a la experiencia del urólogo o del cirujano que te atienda. Okay. Después del tratamiento, digamos, de la resección de la próstata, entonces, ¿tiene que tener terapias el paciente para que pueda otra vez tener su vida activa o normal como lo hacía antes? ¿Este tratamiento sí se brinda en los hospitales de ese nivel? Si desafortunadamente hay alguna recidiva temprana de la enfermedad, que eso se evalúa con un seguimiento continuo cada 3 meses con niveles de antígeno prostático, lo que podemos hacer es dar terapia adyuvante, que puede ser con radioterapia o con bloqueo androgénico total, que es una medicación que bloquea la producción de testosterona, que eso es la piedra angular del desarrollo de la enfermedad. Es como disminuir el aporte nutricional, la comida del cáncer. Okay. Eso se hace con medicamentos, ¿no? Estoy hablando puntualmente del cáncer. Volviendo a la funcionalidad, si nosotros logramos preservar esas estructuras anatómicas y existe realmente la posibilidad de recuperar tanto la continencia como la función eréctil, podemos dar medicamentos. Estos medicamentos son del tipo sildenafil, que comercialmente se llama Viagra, o hablando de la continencia, damos algunos medicamentos que son antidepresivos, ¿no? Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina, que ayudan a brindar continencia a nuestros pacientes. Esta terapia, hablando de la funcionalidad, es temporal, habitualmente unos 3 a 6 meses, y después de un año del tratamiento evaluamos cuál es el desenlace final. Si después de un año logramos mejorar la funcionalidad en cuanto a continencia y función eréctil, se suspenden los medicamentos y únicamente tendremos que dar seguimiento oncológico. ¿Me explico? Okay. Pero si después de este año no tenemos ningún tipo de recuperación, el paciente sigue incontinente o hay disfunción eréctil y el paciente quiere seguir disfrutando de su vida sexual, hay otras estrategias para recuperar estos 2 parámetros. ¿Cómo cuáles? Poner un esfínter para modular la micción, un esfínter artificial, y en el caso de la función eréctil, una prótesis de pene. Uh-huh. Y va acompañado con psicólogo, porque también debe de ser un shock para el paciente, ¿no? Sí. Cuando ya no tienes, o sea, tú como hombre, pues también es muy importante para ustedes o para toda vida, para la pareja en sí, la vida sexual, y al saber que realmente tú ya no eres factible sí, con tu pareja, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedes tratarlo? Sí, el impacto a la masculinidad de los varones es alto, ¿no? O sea, si tú le explicas al paciente todo esto que nosotros estamos charlando a la hora de hacer la planeación quirúrgica, evidentemente les brinca. Sí, lógico. Y necesitamos siempre apoyo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque no solamente es recuperar la funcionalidad, ¿no? Hay pacientes que van a tener una progresión rápida de la enfermedad o van a tener recidiva tumoral temprana, pues tenemos que apoyarnos del tanatólogo, no solamente hablando de funcionalidad, tenemos que apoyarnos del oncólogo médico en caso de requerir tratamiento sistémico para cánceres hormonoresistentes, que eso ya es una cosa un poco más compleja, ¿no? Pero siempre requerimos de apoyo multidisciplinario, ¿no? En todo sentido. Psicólogo, tanatólogo, oncólogo médico, rehabilitación, por supuesto, sí, claro. ¿no? Y si hay factores que desde el inicio pueden complicar el tratamiento primario, llámese obesidad, descontrol metabólico, elevación de la presión arterial, mal control de la glucosa, primero tenemos que enviar a los servicios que les compete el control de todas estas comorbilidades para nosotros asegurar mejores desenlaces con el tratamiento primario. Sí. Y creo que también es importante que uno como pareja realmente tenga esa buena comunicación, ¿no? con tu compañero, porque le comento, o sea, si conozco unos amigos de los amigos de los amigos, claro. Igual, obviamente, pues es un matrimonio joven y el varón en sí, el hombre ya no podía tener relaciones con su esposa y había cierto como que se ausentaba más, así como que se fueron alejando, pero realmente al final se dieron cuenta que esa persona tenía cáncer, ¿no? Pero para esto tuvieron que divorciarse, para esto pues ella se fue con otro y así es como que todo el golpe del varón y todo por no saber o por no ayudar a esa persona, ¿no? ¿Cómo podemos nosotras como pareja ayudar a nuestro ser querido, ¿no? Claro, la red de apoyo familiar, como tú lo mencionas, es fundamental para identificar sobre todo cualquier tema de salud. Es importante que en pareja siempre pues se comunique, ¿no? Todo este tipo de información. Yo le recomiendo a todo tu foro que a las consultas de seguimiento, si van de primera vez, siempre vayan acompañados de alguien
Idealmente, si están casados, tienen su pareja, ¿no? Vayan acompañados de su esposa, de su esposo, es decir, siempre necesitan tener la red de apoyo porque la toma de decisiones es muy dura. En mi experiencia creo que eso es algo fundamental, ¿no? Sí, yo creo que también. Yo he identificado, ¿no?, de manera de causalidad, ¿no?, un poco la casuística que yo tengo en los años que llevo siendo urólogo, que el paciente que no se quiere operar habitualmente se complica. Y esto habitualmente sucede porque hay mala información incompleta, no existe la red de apoyo familiar, sí, ¿no? Y eso creo que es fundamental para que el paciente entre más convencido de lo que vamos a hacer, con mayor seguridad, y vuelvo a lo mismo, que el equipo que trabaja para recuperar su salud, para restituir la salud de nuestros pacientes, pues asegure el éxito. Claro, claro. Hay, bueno, siempre hay decisiones que uno debe de tomar, obviamente, porque es tu cuerpo, pero también hay otras decisiones que se debe de tomar en conjunto, ¿no? Y si es mejor. Claro, sí, porque va a haber cuidados postoperatorios claro, inmediatos, hay que cuidar las heridas, hay que cuidar las sondas, el tipo de alimentación se modifica y evidentemente eso pues lo llevas, ¿no?, con tu partner de toda la vida, pues que es tu esposa, tu esposo, o sea, tienes que transmitir la información. Sí. Si tu apoyo no conoce a qué te vas a enfrentar, difícilmente van a brindar respuesta, ¿no? Entonces sí, entran más en depresión y realmente no te da ganas de hacer nada y pues... Exacto, y ese puede ser un factor que nos juegue en contra, ¿no? Sí. Que realmente es bastante controlable. Sí. Ay, pues qué difícil, qué cosas. Ay, ¿qué más podemos hablar acerca del cáncer, doctor? ¿Qué más nos gustaría? No le tengan miedo a la enfermedad, la cancerofobia es una cosa que nos juega siempre en contra. Si tienen el diagnóstico o hay una sospecha que se indaga a partir de sus unidades de primer contacto, acudan con su urólogo. Hoy día tenemos muchas modalidades de tratamiento. El cáncer en la próstata y per se la próstata es de los órganos mayormente estudiados. Hay modalidades de tratamiento para todos y esta es una entidad, una enfermedad en la cual no hay recetas de cocina. Tenemos que adecuarnos a la calidad de vida del paciente, a la presencia de otras enfermedades, a sus condiciones de vida, y hay para cada uno de estos pacientes alguna estrategia de tratamiento con el objetivo de curarlos. De curarlos. Claro. O de disminuir la progresión de la enfermedad y que tengan buena calidad de vida, que eso a veces se nos olvida, ¿no? Claro. Decía que obviamente este medicamento de la pastillita azul dice que es uno de los tratamientos efectivos, ¿no? O bueno, que se dan para la erección. ¿Todos son candidatos a ello? Depende, vuelvo a lo mismo. Si hay preservación anatómica dentro de la cirugía, se tiene que iniciar esta rehabilitación, ¿no?, que es con base en este tipo de medicamentos que son inhibidores de la fosfodiesterasa 5. No solamente la pastilla azul, hay otras marcas, claro. Pero sí, si el paciente tiene la preservación anatómica, es factible rehabilitar y a la gran mayoría de nuestros pacientes de manera sistemática les damos tratamiento. Si es que todavía hay función eréctil, me explico, si el paciente ya no tiene vida sexual activa, no tiene una pareja estable, realmente pues también disminuimos, ¿no?, la necesidad de estar gastando, ¿no?, que eso a veces el impacto en el bolsillo es alto. Y únicamente nos enfocamos a lo principal, que es el control oncológico, el control del cáncer. Entonces, ¿sería más barato, no sé, como el control del cáncer con cirugía que el post tratamiento? No, la verdad es que en materia de costos, vuelvo a lo mismo, todas las instituciones de salud públicas de este país tienen acceso, ¿no?, a los programas de gastos catastróficos que incluye el cáncer de próstata por norma oficial mexicana. Entonces, siempre hay alternativas de tratamiento independientemente del sistema sanitario, ¿no? El IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, todos tienen acceso a alguna modalidad de tratamiento y vuelvo a lo mismo. La intención aquí es adecuar, ¿no?, con base en el paciente, la mejor estrategia de tratamiento. Qué bien. Sí, es importante también recalcarles eso, ¿no?, porque muchos, bueno, como en nuestra población realmente muchos no se atienden por ese factor, ¿no? Dicen que a veces es muy caro o de algo me voy a morir, pero también creo que depende de qué calidad de vida quieres o cómo quieres morirte, ¿no? Muchos decimos muy fácil esta palabrita, ¿no?, de algo me tendré que morir, pero realmente cuando ya son las últimas estadios, que es desafortunadamente cuando se encuentra esta enfermedad, es dolorosa.
Es dolorosa. Es dolorosa y realmente... Hay dolor óseo, que eso es, o sea, impacta en la calidad de vida. Hay fracturas patológicas, disminuye la movilidad de los pacientes. Y la verdad es que, vuelvo a lo mismo, la calidad de vida es fundamental, ¿no? Tú lo dijiste bien, es muy diferente el saber cómo morir, ¿no? Entonces, se puede morir bien, ¿no? Tranquilo, en casa, durmiendo, o de verdad padeciendo. Y eso es lo que tenemos que prevenir, ¿no? Porque sí, es una enfermedad dolorosa a largo plazo. Es que lo hemos visto, o sea, tengo igual los familiares que siempre dicen, ay, de algo me tendré que morir, esta famosa palabrita que tenemos los mexicanos, ¿no? Pero realmente cuando estás en un hospital, cuando ya estás en las últimas etapas, realmente ves que ese valor que teníamos antes ya no es el mismo. O sea, no es de que de algo te tendrás que morir. Sí, todos nos vamos a morir, todos somos células y nos vamos a destruir algún día, es lógico. Pero también es cómo queremos hacerlo. Sí, enfrentarnos a la muerte, al desenlace fatídico de todos, ¿no? Es muy diferente cuando estamos preparados, cuando hemos recibido tratamiento de manera oportuna, y vuelvo a lo mismo. Difícilmente el varón con cáncer de próstata va a morir por cáncer de próstata. Sino por otras patologías, ¿no? Por otras patologías, ¿no? Enfermedades del corazón, descontrol metabólico con la glucosa, y eso pues realmente no son factores que también se pueden modificar, pero no el cáncer de próstata per se va a ser la causa de muerte de nuestros pacientes. Claro, ok. Sí, lo que les recomendamos básicamente a todos ustedes es que realmente se acerquen a un médico, realmente vayan con el médico general, que es el primer contacto con el que tenemos la mayoría. Entonces, no esperen realmente a que esta enfermedad avance, háganse sus chequeos constantemente. Ya hay mucha red de apoyo, ya hay mucha ayuda realmente que les brinda pues la sociedad como tal, ¿no? Para poder erradicar o encontrar sus hallazgos pronto y tener un tratamiento oportuno. Doctor, muchas gracias por estar aquí, la verdad, por acompañarnos, por la orientación que les da al público en general. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué le dejamos? ¿Qué es lo que le recomendamos a estos pacientes, doctor? Mi recomendación puntual es, una vez cumplidos los 50 años, hay que acudir a las unidades de primer contacto, realizarse la búsqueda intencionada de la enfermedad. Son pruebas súper sencillas: antígeno prostático, tacto rectal, y si hay algún dato de alarma, hay que acudir directamente con el especialista, como cualquier otra enfermedad. Estamos todos para servirles. La verdad es que hay hoy día en el sistema sanitario bastantes programas para la atención de esta enfermedad, y pues nada más, ¿no? Hay que cuidar la salud sexual, que incluye la próstata, ¿también? Que es parte angular de nosotros, ¿no? Del ser humano per se. Claro que sí. ¿Y dónde lo podemos encontrar, doctor? Pues mi consultorio... ¿Dónde podemos hacer cita con usted? Mi consultorio está en el Centro Médico ABC. Te voy a dejar los datos para que los compartas en la lista de comentarios. Y estoy a sus órdenes, lo que necesiten, ¿no? Yo estoy ahí a disposición de todos ustedes. Perfecto. Mil gracias nuevamente. Y a ustedes, gracias por seguirnos, y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Bye.